Querida Sam, el tema está bastante interesante. Imagínese usted que una pareja no se casa, viven en unión libre, tienen hijos, pero resulta que la casa donde viven la compró el hombre. Entonces se separan. ¿A quién le corresponde quedarse con la casa? ¿A él? Porque él compró la casa, las escrituras están a su nombre, pero también tienen hijos. ¿Dónde queda la posición de ella? Iván ya está con nosotros para practicar precisamente de este tema. Iván, ¿qué pasa Bienvenido. ¿qué pasa con, en este caso, la mujer se queda bailando literalmente o sí le corresponde también parte de la casa? Ok, Carlos. Mira, aquí bailando literalmente no. A final de cuentas, cuando tienen una relación de concubinato, pues existen derechos que se generan por esa simple relación. Pero también hay que tomar en cuenta hasta qué punto ese concubinato se llevó a cabo. Es decir, la ley marca, vamos a dividir lo que es matrimonio y vamos a dividir lo que es concubinato. Ok. ¿Sale? El matrimonio es una figura que establece la ley y es una figura que se establece en efecto de derecho. Es decir, yo adquiero derechos y obligaciones por el simple hecho de estar casado. El concubinato es una figura de hecho, es decir, vamos a tener las mismas cualidades, se podría decir, pero no los mismos derechos y las obligaciones van a variar en parte. ¿A qué me refiero en esto? Si nos vamos al estricto derecho, podemos tomar en cuenta que cuando una persona contrae matrimonio, puede contraer matrimonio por medio de sociedad civil, por medio de una sociedad conyugal o por una separación de bienes. Por lo tanto, el concubinato no podría ser más que cualquiera de estas tres figuras. Es decir, yo no podría estar en concubinato con una persona y decir, por el simple hecho de estar viviendo juntos, yo voy a tener mayores derechos que un matrimonio, porque si yo en un matrimonio opté por una separación de bienes, entonces estaríamos hablando que el concubinato sería mayor que ese matrimonio. Por lo tanto, el concubinato, si bien es cierto, sí adquieres derechos y sí adquieres obligaciones, también es cierto que no puede ser más que una figura de matrimonio. Si las personas se encuentran viviendo en concubinato, primeramente hay que verificar si ese concubinato efectivamente cumple lo que marca la ley. Es decir, aquí en Jalisco, el artículo 778, si no mal recuerdo, especifica que para que una persona se considere en concubinato tiene que vivir por lo menos 3 años en pareja, que se hayan establecido en un domicilio en el cual ese domicilio tenga un fin común. ¿Y cuál es el fin común? Pues obviamente vivir en pareja. Vivir como si fuera un matrimonio, vivir en pareja, pueden procrear hijos y lo que ambos realicen para ese matrimonio pues va a ser ecuánime para los dos. O sea, los dos van a tener los mismos derechos sobre determinados bienes. Okay. Pero aquí nos encontramos en una situación que si el concubino, hombre o mujer, adquirió un bien o ya tenía un bien adquirido antes de ese concubinato, pues es claro que ese bien le va a seguir correspondiendo a él en todo momento. O sea, no porque hayan estado unidos en concubinato significa que le va a corresponder a la otra parte la mitad de ese derecho. Claro que no, aquí la situación es diferente. Ya si hablamos de una cuestión en cuanto a alimentos, pues por supuesto que si ese bien es suficiente. Lo que estamos platicando, los hijos pueden quedarse en ese bien inmueble, como quien dice, él está prestando o le está dando la chance a ella de vivir en esa casa porque están los hijos y cuando cuando metes lo de la separación, peleas pensión, ¿no? Pensión y alimentos que viene siendo techo. Pero a los hijos sí les corresponde. A los hijos, por supuesto que les corresponde. Casa, ¿no? Incluso a la concubina hay que tomar también en cuenta esta situación. Digo, no le corresponde como tal la casa en un 50%, como muchas personas a lo mejor tienen la idea de que un matrimonio corresponde al 50%, siempre y cuando estemos casados en una sociedad conyugal. Claro, tú decides. Exactamente, yo decido. Términos. Y corresponde 50-50, pero en un concubinato no se equipara a esa situación. Le correspondería en determinado momento a alguno de los concubinos, siempre y cuando haya o tenga el derecho de alguna pensión compensatoria, en la cual, como lo habíamos mencionado en algún tema anterior, la persona se dedicó al 100% al hogar y por esa situación descuidó sus labores, no pudo trabajar y por esa situación sí le correspondería alimentos. Pero y dentro no de esos alimentos, exactamente, no el bien inmueble como tal, pero dentro de esos alimentos sí le correspondería habitación, porque es lo que marca directamente la ley. Claro. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Tú qué le recomendarías entonces a lo mejor a las personas que están viviendo en unión libre?
Porque muchas veces dicen, o sea, pues prácticamente ya viven juntos, es la misma dinámica que cuando estás casado, pero no quieren firmar el papel. Exactamente. ¿Cuáles son los beneficios como este de firmar el papel? ¿Tú lo recomendarías? Digo, si ya estás planeando quedarte con esta persona, pues mejor, por lo que dices, ¿no? Establecer Al los civil. términos de ver qué pasa si te vas tú y me voy yo, qué va a suceder, ¿no? Porque es importante tocar ese Por tema. supuesto. Pues en este caso, lo recomendable es, por ejemplo, en un matrimonio va a haber capitulaciones matrimoniales. En esas capitulaciones matrimoniales vamos a especificar qué bienes le corresponde a cada persona y los bienes futuros si entran dentro de ese contrato, porque puede ser un contrato prenupcial incluso, y si dentro de ese contrato entran determinados bienes. Obviamente, si es un contrato prenupcial, para que tenga validez legal, pues obviamente tendrá que formalizarse el matrimonio. En este caso, yo lo recomendable es, digo, si van a vivir en una unión libre, hay algunas viviendas que las personas pueden adquirir por medio de hipoteca. Muchas veces las personas dejan algún tipo de beneficiario y si ese beneficiario lo dejan al 100%, bueno, ya le corresponderá en caso de algún fallecimiento. Pero si se quieren dividir en determinado momento que la relación no funcione, se termine o se extinga y cada quien quiere quedarse con sus propiedades, bueno, pues aquí en este caso no es necesario ni siquiera realizar algún tipo de contrato, ¿no? O sea, yo tengo mi casa, es mi casa, terminamos la relación, mi casa se queda conmigo, tus bienes se quedan contigo y nos quitamos de alguna cuestión pues más legal. De peleo, ¿Qué recomendaría? Pues si creen que van a terminar esa relación, lo mejor es no casarse, ¿no? Aquí si van a hacer una relación y ya van a estar ligados legalmente, pues lo mejor sería no casarse para que no adquieran ese tipo de responsabilidades. Ahora, yo pensando un poco la pregunta que dice Dani, ok, estás en unión libre viviendo con alguien y de repente hay hijos. Yo siempre he dicho, ok, a lo mejor si no tienes hijos, pues está bien, ahí ya están de todos modos juntos bajo el mismo techo y no hay tanta bronca. Pero de una u otra manera es o sea, te casas así para proteger a tus hijos, porque no es lo mismo tener hijos dentro de un matrimonio que tenerlos fuera del matrimonio. Claro. De una u otra manera los estás protegiendo. Porque, a ver, hay que pensar, dicen, piensa mal acertarás. Tú no sabes si a lo mejor la pareja tiene hijos por otro lado, en donde sí hubo un matrimonio, en donde sí hay legal, y a tus hijos chiflando en la loma y no les toca nada, y a los que legalmente están ante la ley les va a tocar. Es que así es, hay que pensar, ahora sí, abogado, fríamente. En este caso, también hay que comentarles, hay que tomar en cuenta que cuando se trata de menores, cuando se trata de hijos que son menores de edad, independientemente que hayan nacido dentro de ese matrimonio o fuera de ese matrimonio, les corresponde el mismo derecho. Recordemos que los alimentos son proporcionales a la necesidad y a la capacidad del que debe darlos. Pero si los menores tienen una necesidad, y si yo, por ejemplo, tengo 2 hijos dentro de ese matrimonio y tengo otros 2 hijos fuera de ese matrimonio, y ambos me demandan, tanto bueno, no se podrá llamar concubina porque mientras existe un matrimonio no se puede dar el título. el título de concubinato. Pero bueno, si tuve unos hijos, exactamente, mi pareja con una pareja que haya tenido hijos aparte, ambas me demandan, los alimentos se van a distribuir en partes iguales para cada uno de los hijos, ya sean de matrimonio o sean de fuera del fuera de matrimonio. Pues sí, pero a ella no le corresponde y a la esposa sí le corresponde algo y a la del por concubinato supuesto. pues no le Sí, corresponde. claro. Entonces Aquí, hay que ser, si van a hacer algo hay que ser inteligentes para armar el cotorreo, hay que ser exactamente. fría. Pues Sí, es que claro, así aquí es. en matrimonio, por supuesto, Pues obviamente sí. quien tiene más derechos, pues va El del siempre a ser papelito. la esposa. Por supuesto. Iván, tenemos un mensaje del público, a ver, por favor. Dice, pero si yo soy casado con hijas, ¿su madre qué? Su madre está Su viva. madre está viva. Y yo me junto con una fulana, A ver, lo que tengo estamos 2 hijas con ella. Yo compré la casa. ¿Ahí qué procede? Pues esto, Ok, aquí en este caso hay que ya ves, es el caso. aquí en este caso digo, creo que él mencionó que está casado con 2 hijas, está casado y tiene 2 hijas, ¿no? Al parecer. Sí, y con la otra nada más con se la juntó. otra nada más se juntó, Ajá. pero ya tiene 2 Pero hijas. ya tiene también hijos. Exactamente. Aquí en este caso, obviamente, si se encuentra casado, a final de cuentas, pues el derecho mayor va a ser para sus hijas, porque legítimamente, pues Las obviamente hijas están protegidas. Las legítimas, hijas vaya. Pues es legítimas que Claro. pues, te digo. están Sí. protegidas por él. Aquí es importante, obviamente, que también hay que tomar en cuenta, una vez me hicieron una pregunta similar y una persona me dijo, es que yo sigo casado, pero yo estoy viviendo con una persona, mi pareja también vive con otra persona. ¿Ahí qué ocurre? Aquí incluso si, por ejemplo, porque ella tuvo un hijo, dice, tengo un hijo yo aparte y él tiene otro hijo aparte, pero Sí, seguimos sí, sí. casados. Sí, Legalmente esas actas se pueden anular de los hijos, o sea, si no están divorciados al 100%, se encuentran todavía casados, recordemos que los hijos se presumen hijos de matrimonio hasta 180 días después de que se haya decretado el divorcio. Entonces, en este caso es la situación. La pregunta de él, pues obviamente los menores, pues sí les corresponde el derecho,
respecto a la propiedad que él tiene. Para que no te hagas bolas, pues, qué compadre. relajo. Exactamente. La esposa es la que te puede La quitar la esposa, casa si quiere. exactamente, sí, porque hay un Pues sí. matrimonio, por Si supuesto. hay un sí, matrimonio, claro, en digo, este las caso, cosas sí. como son. Exactamente. Si no te casaste por bienes separados, si te casaste por bienes Exactamente. mancomunados, la casa te la puede pelear la esposa, no Por con la que supuesto, vives, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ya entendí? Oye, qué buena clase. Qué buena clase. Qué mira. padre, gracias por el link. Pues piense bien, Pues si se va a piénsale juntar, bien. no se va a juntar, se va a Ya casar, no se va a entendí. casar, piensen bien las Piénselo cosas. bien. ¿no? Los hijos. Pero haga las cosas bien, por favor. Por favor, bien, Por bien, favor. bien. Gracias, Iván. Quítese de problemas, ¿verdad? No. Luego Gracias a hijos de... ustedes. No, hombre, con hijos va a ser más rollo. Sí, Ándale, claro. Carlita, para que te cases. Ándale, Carla, ¿qué hubo?